Buen día. A continuación haremos la presentación sobre los estudios utilizados en la evidencia cuantitativa. Somos el grupo 1, conformado por Lady Marcela Aya, Henry Esteban Vaquero, Jonathan Alexander Borges, Jessica Paola Corredor y Andrés Santiago Delgado. ¿Qué alcance puede tener nuestro proceso de investigación cuantitativa? Bueno, explorando a hondo sobre los temas de investigación exploratorio descriptivo, tenemos que pensar primeramente qué alcance puede tener el proceso de nuestra investigación cuantitativa. Muchas veces nos suele pasar que nos confundimos en cuanto al enfoque de la investigación y el tipo de su alcance. Entonces nos vamos a preocupar actualmente en el alcance de dicha investigación. Ahora bien, si ya hemos decidido que después de hecha la revisión literaria nuestro tema vale la pena investigarlo y es factible hacerlo, pues nos tocará definir cuál será el alcance de dicha investigación. Básicamente, si queremos que la metodología sea exploratoria o descriptiva, va a depender de dos factores. El conocimiento, ese sería el primer factor, el conocimiento sobre el problema de investigación según la literatura, y el segundo sería la perspectiva que se quiere dar al estudio. Bueno, los estudios exploratorios por lo general anteceden a los de alcance descriptivo. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio entonces? Bueno, estos pueden ser realizados con el objeto o el problema de investigación ha sido poco estudiado. De hecho, no se tiene ningún dato sobre él, o cuando la teoría nos dice que simplemente hay ideas vagas o poco estudiadas sobre el tema. O también podría ser el caso si queremos indagar nuevas perspectivas sobre un tema poco estudiado, cuál sería el caso de investigadores que quieran indagar en fenómenos desconocidos o novedosos. Los estudios exploratorios nos ayudan a relacionarnos con problemas probablemente desconocidos o tener información respecto a un contexto en particular. Nuevos problemas a identificar, conceptos o variables. También nos serviría para establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Bueno, ahora entrándonos en la metodología descriptiva, tenemos que empezar que con frecuencia la meta del investigador pues es describir. ¿Pero qué describe? Bueno, fenómenos, contextos o variables, situaciones, eventos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de ver cómo se manifiestan y cómo son los estudios descriptivos pues que buscan descubrir y caracterizar los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, que únicamente pretenden pues medir y recoger información particular o en conjunto sobre variables o conceptos en las que se estén o las que se están refiriendo. A continuación hablaremos sobre estudios de cohortes. El objetivo de este tipo de estudio es evidenciar la evolución a través del tiempo en un grupo de estudios que posee características similares, aunque en algunos casos y dependiendo del objetivo del estudio, la población puede ser general. Algunos de los tipos de estudios de cohortes son: prospectivo. Es útil para evaluar incidencias e investigar las causas potenciales de alguna condición. Retrospectivo, que se utiliza en investigaciones de exposición ocupacional, donde se reconstruye la exposición y frecuencia de eventos en un grupo ocupacional o empresa. Y el estudio de casos de cohorte, donde permite resolver preguntas de investigación con la metodología de un estudio de casos y controles, pero a partir de una cohorte formada para otro fin. Las mediciones estadísticas que se utilizan en este tipo de estudios son mediciones de frecuencia, ya que se analiza la exposición o no de cada individuo del estudio a un evento en particular, es decir, el evento que se está estudiando en este caso. También podemos hablar sobre la metodología de este tipo de estudios, donde podemos ver la medición de enlace o el evento que se va a evaluar en este estudio, donde es el evento simple, donde es la muerte, o puede ser la incidencia de una enfermedad; eventos múltiples, cuando esto se refiere a sintomatología, a fisiopatología o a la reincidencia de una enfermedad; y la modificación de medida del eje, donde se evalúa mediante la tasa de cambio dentro de la población estudiada.
También podemos ver el seguimiento que puede durar años, meses, semanas o días dependiendo de los factores como lo son el examen inicial, el examen final del estudio, el tipo de corte que se realice, si es cerrado o dinámico. Dinámico significa que cada individuo entra en un momento diferente al estudio y cerrado pues que todos los individuos entran al mismo tiempo en el estudio. Y el evento de interés si es activo o pasivo. Dentro de la metodología también encontramos los sesgos donde se pueden evidenciar sesgos de selección como el sesgo de muestreo o por pérdidas durante el seguimiento y sesgos de información como es el sesgo del observador, de clasificación no diferencial o de medición. Los estudios de casos y control. Los estudios de casos y control son estudios en los que se busca la etiología de un evento o de un efecto de una enfermedad. Entonces, lo que buscan son de tipo retrospectivo, ya que tratan de indagar hacer una regresión sobre la causa que pudo haber ocasionado ese evento. Esto lo logran mediante la comparativa de los casos que se dieron y los controles, los cuales son casos o habitantes, población que estén en el mismo contexto, pero que no hayan desarrollado la enfermedad o el evento. La estadística usada para estos tipos de estudio es la razón de momios, la cual es una operación estadística mediante la cual se mide el nivel de asociación de los 12 eventos. Estos tipos de estudios se encuentran clasificados en un nivel de evidencia 3, por encima de los estudios descriptivos y exploratorios, pero se encuentran debajo y a veces al mismo nivel de algunos estudios de corte. Esto debido a que a pesar de buscar y de tratar de mostrar la etiología de la enfermedad o del evento, estos no son específicos en cuanto a qué tanto afecta una acción o un hábito al desarrollar la enfermedad. Simplemente lo comparan como que existe una cierta afectación, pero no dicen qué tanto, como pasa en los estudios de corte. En los estudios cuasi experimentales se contrastan hipótesis causales. En este tipo de investigación también tenemos que se enfocan en identificar la forma en que se relaciona una variable independiente sobre la variable dependiente y pues qué es lo que eso produce este tipo de relación. También se identifica un grupo de comparación lo más parecido posible al grupo que está siendo intervenido en cuanto pues a las características del estudio de base. El grupo de comparación, pues el objetivo de esto es que capte los resultados que se habrían obtenido si la intervención no se hubiera aplicado. En un diseño cuasi experimental se carece de una distribución aleatoria. La asignación a las condiciones o a las intervenciones se lleva a cabo pues, por autoselección, que quiere decir que los participantes eligen el tratamiento o la intervención a realizar, o por la selección efectuada por los encargados de este estudio, o también puede ser por ambas vías. Este tipo de selección nos puede llevar a un sesgo, esto pues es preocupante en este tipo de estudios, también llamado pues sesgo de selección, ya que pues la posibilidad de, como ya lo mencioné, de que se elija si va a recibir cierto tipo de intervención, pues puede marcar diferencias sistemáticas en quién puede o no puede participar. Por esto, las diferencias que se vean entre estos indicadores, pues puede también deberse a un emparejamiento imperfecto en el momento de la intervención. También por esto se afirma que los cuasi experimentos alcanzan una validez interna en la medida que se demuestre la equivalencia inicial de los casos o intervenciones que se le realice a los grupos participantes y la equivalencia en el proceso de experimentación, que siempre esté pues todo esto equilibrado.
También pues para realizar una investigación cuasi experimental, pues tenemos dos tipos de diseños, entre los que tenemos los diseños transversales, ambos, los transversales y los longitudinales. Ambos pues se comparan en diferentes momentos del tiempo. La diferencia es que en los diseños transversales se mide la variable en un momento concreto y los longitudinales pues ya es un periodo de tiempo más continuo. Los estudios, los estudios experimentales son estudios que, como su nombre lo indica, son estudios en los cuales se realiza un experimento. Este experimento tiene que cumplir unos criterios. Tiene que ser con participantes escogidos totalmente al azar. Se va a hacer una medición de las variables que son dependientes, que pueden ser afectadas. Ver cuál es la manipulación que se va a hacer sobre las variables que son de tipo independiente, que son variables que no son sujetas a ningún tipo de cambio, por más que no se ven sujetas a cambios entre sí, que tengan un grupo, por lo menos un grupo de control, y para que así sea totalmente válido el tipo de estudio que se está realizando. La principal diferencia, pues, con los cuasi experimentales es esto, la aleatoriedad. Pero esto no significa de que no puedan cumplir con criterios de exclusión la población. Además de esto, al ser artículos con un alto nivel de evidencia científica, recolectan principalmente pues las estadísticas utilizadas en estudios de tipo exploratorio y descriptivo, y también en los estudios de corte. Y la principal, pues, pero pues le agregan la principal estadística de que pueden usar pruebas de hipótesis, tales como Chico. Entonces, como conclusiones, tenemos principalmente que dependiendo del tipo del fenómeno que se está buscando, pues unos estudios nos pueden resultar más útiles para encontrar la información de manera precisa. Entre los estudios cuasi experimentales, puede recordar que se manipula una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, sin una distribución aleatoria. También una vez tengamos definido nuestro problema de estudio, pues también se puede definir cuál será el alcance que queremos lograr para poder escoger entre un método exploratorio o descriptivo. Cada tipo de artículo pues juega un papel clave para ir construyendo una evidencia más fuerte, ya que brindan pues herramientas que se complementan. Y por último, pues recordar que los estudios de cohortes permiten la estimación de incidencia y o riesgo relativo del evento de interés en una población específica. Para finalizar la presentación, tenemos la bibliografía que se utilizó para desarrollar el trabajo. Muchas gracias.